Seguimos. ¿Sueñan ustedes con poner en marcha nuevos proyectos? ¿Se ven liderando alguna empresa que han concebido? Estén muy atentos a lo que les va a contar Marta. Estrenamos sección y nos alegramos mucho porque creemos que será un espacio muy útil para todos. Con Raimon Samsó, economista y director del Instituto de Expertos, queremos abrir una ventana a los consejos y asesoramiento para nuevos emprendedores, desde el punto de vista profesional y personal. Emprender es iniciar un cambio, un nuevo camino, y para ello debemos estar preparados mental y anímicamente. ¿Qué tal, Raimon? Buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Vamos a tener la suerte de contar contigo todos los miércoles a aproximadamente esta hora. Hoy vamos a saber el contenido de esta sección y cuáles serán los consejos que nos va a ir transmitiendo. Lo primero que planteamos es ¿emprender, sí o no? Muy bien, sí. La pregunta sería si es un buen momento para emprender, ¿verdad? Bueno, pues hay un dicho chino que dice que el mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años y el segundo mejor momento es hoy. Así que si hubiéramos creado una empresa hace 20 años o 10, ya tendríamos sombra, ya tendríamos un negocio rodado, ¿no? Yo creo que vamos tarde. Si hubiéramos empezado hace un tiempo, mejor. Y si no, empecemos hoy. Estamos en un momento en el que emprender es sencillo porque contamos con mucha tecnología, con muchos medios y con una comunicación muy desarrollada. Así que este es un momento excelente para emprender. Si alguna persona dice, bueno, ¿y si los bancos no dan crédito o si estamos en una crisis? Yo creo que estos son en realidad excusas, porque básicamente el momento de emprender es ahora, y si no tenemos ese dinero, no tenemos esos medios, casi que mejor, porque tendremos que tener más creatividad, más imaginación. ¿Todos podemos emprender? No, tengo que ser sincero en esto. Todos no estamos preparados o no debemos o no queremos simplemente emprender. Yo creo que se ha exagerado el valor de esta palabra, quizá hay una moda, quizá también hay una burbuja de emprendimiento, pero yo creo que debería emprender básicamente aquella persona que tiene un talante emprendedor. Emprender es una actitud, es una mentalidad, es un estilo de vida, ¿no? Y si no tenemos unos valores acordes al emprendimiento, casi que mejor no emprendamos. Raimon, dices que bajo la decisión de emprender debemos tener en cuenta una serie de aspectos. Vamos a ver si te parece, nos vamos a levantar y lo vamos a contar aquí en esta pantalla que tenemos detrás para que se entienda mejor. Empezamos, en este caso, por la nueva economía. Serían tres aspectos. La nueva economía, vivir sin empleo y empezar con buen pie. ¿Qué quieres decir con cada uno? Aquí tendríamos el general para empezar. Fíjate que la nueva economía es un nuevo contexto, tenemos que entender ese nuevo contexto, esas circunstancias que han cambiado y que son nuevas para poder emprender. Si no entendemos esto, y ahora lo explicaremos, es mejor que no demos ese paso, ¿no? La siguiente idea es que vivir sin un empleo es posible, es decir, es una opción, quizá es una buena opción incluso, pero también lo desarrollaremos en unos minutos. Y la tercera es que empezar con un buen pie significa que tenemos que empezar, tenemos que actuar. Es decir, no podemos estar divagando, pensando, planificando, tenemos que empezar ahora. Una cuestión de actitud. Sí. Pues vamos con la explicación sobre la nueva economía. Bueno, este momento básicamente ya no es una crisis. Yo creo que la crisis ya pasó, ya terminó, y lo que estamos ahora mismo es en un reset económico de unas proporciones importantes que afectan todo, la forma de trabajar, la forma de ganar, la forma de gastar, la forma de vivir. Y en este reset, que quiere decir simplemente que estamos poniéndonos en una nueva forma de vivir en este mundo. Entonces, este reset tiene muchas oportunidades y tiene, obviamente, también algunas amenazas. La siguiente idea es que estamos viviendo una turbulencia económica. Es decir, en este momento de reset, todo lo viejo queda atrás. Y lo que tenemos que hacer es abrirnos a lo nuevo. Es decir, vienen nuevas oportunidades, pero también es verdad que tenemos que renunciar a ciertos patrones de trabajo y de negocio que ya no funcionan, son obsoletos. Esto tenemos que tenerlo realmente muy claro. Y básicamente el trabajador del futuro será muy diferente al trabajador del pasado. Es decir, en el siglo pasado la gente tenía empleos de por vida, eso ya no existe. En el futuro el trabajador tendrá varios trabajos y seguramente también varias profesiones. El trabajador del futuro creo que será una persona mayor, que trabajará hasta mayor, que se jubilará tarde, pero también lo hará porque ama su trabajo. Yo creo que vamos a empezar a trabajar en cosas que amamos. En plural. En plural. Varias profesiones, dice. Varias profesiones, es decir, nos daremos permiso para hacer cosas diferentes en la vida.
Es decir, aunque hayamos estudiado una carrera muy concreta, probablemente haremos un salto profesional a otras carreras o profesiones. Yo creo que esto es muy interesante. Y es mejor hacerlo por voluntad propia o por decisión propia que alguien lo decida por uno, ¿no? Es mejor empezar a pensar cuál sería tu otra profesión, claro. quizá. Sí, yo creo que las personas tenemos varios intereses y que además nos gusta el cambio. Y si hacemos todos esos cambios o atendemos esos intereses por pura vocación, por pura pasión, nos tiene que ir muy bien, ¿no? Y como te decía, el trabajador del futuro básicamente será una persona que estará muy especializada, que trabajará seguramente para sí misma, será un freelance, una persona autónoma, y será una persona, como te decía antes, que amará lo que hace y por tanto lo hará muchos años. Vamos con la siguiente propuesta, con lo que nos aconsejas, Raimon. ¿Vivir sin un empleo fijo o temporal? Sí, suena raro. Sin embargo, el modelo de empleo fijo es un modelo bastante reciente, es decir, es un modelo que tiene, pues no sé, 100 o 150 años, no más, ¿no? Antes la gente masivamente trabajaba para sí misma, es decir, cada uno era su propio jefe. Esto yo creo que volverá. Y cuando esta crisis la demos por terminada, las personas se darán cuenta de que el mercado laboral ha cambiado para siempre y empezarán, en lugar de buscar empleos, empezarán a buscar oportunidades, a vivir de acuerdo con una pasión y con una profesión que ellos mismos han escogido. Hoy día tener un empleo es tan seguro como tener un negocio, es decir, no existe, la seguridad no existe en un empleo y no existe en un negocio. Por lo tanto, cuando entendamos esto, yo creo que masivamente las personas empezarán a autoocuparse y a crear también proyectos de emprendimiento. Con esa seguridad que se necesita, ¿no?, para creer en uno mismo, ¿no? Sí, emprender tiene esto, es decir, que te obliga a desarrollarte como ser humano. Entonces te obliga a tener autoconfianza, a tener autoestima, te obliga a desarrollar una serie de valores que yo creo que son muy buenos para la persona. Teniendo esto en mente, teniendo esa actitud, una vez ya nos hemos planteado que emprender o no emprender, hay que hacerlo tarde o temprano, ¿no? ¿Cuál sería el siguiente paso, Raimon? Bien, el siguiente paso es, básicamente, es pasar a la acción, es tener en cuenta de que quizá tengo un empleo, pero no sé si lo tendré toda la vida. Entonces lo que me puedo plantear es, sin dejar ese empleo, sin dejarlo, empezar a desarrollar en paralelo, iniciar una actividad profesional propia, que yo lidero, que yo he elegido. Y tal vez pueda funcionar pueda funcionar en paralelo durante un tiempo, no mucho, porque es muy estresante tener dos trabajos. Pero yo le diré a las personas que no están obligadas a dejar un trabajo para emprender, pueden ir preparando eso. Seguramente pueden empezar a emprender desde su casa, en su tiempo libre quizá. Es algo que se puede hacer. Y especializarse en alguna cosa, encontrar algo que a uno le guste o le plazca y invertir horas, aunque sea en ello, quizá. Sí, horas, muchas ¿Entiendo? horas, sí. Al principio habrá que invertir muchas horas. Yo siempre le digo a la gente que no invierta dinero, pero sí que invierta intangibles, como tiempo, como pasión, como interés, como paciencia, etcétera. Claro, y quien dice eso dice, pues bien, no dejes el trabajo, sí, puedes hacerlo desde casa. Puedes trabajar desde casa. De hecho, los negocios más grandes del mundo han empezado desde casa. Desde Walt Disney, Apple, Microsoft, todos los grandes negocios han empezado en un garaje, en una cochera, en una cocina. Así que podemos empezar desde casa sin dejar nuestro trabajo y desarrollando un proyecto propio. Después tenemos estas tres patas para empezar con buen pie. Sí, como decía antes, la creatividad es muy importante. Cuando estamos desarrollando un proyecto necesita más creatividad, más amor, más pasión, más interés, más conocimiento que dinero y que cosas. Por lo tanto, no nos gastemos mucho dinero, tampoco pidamos demasiados créditos para hacerlo, sino que empecemos con lo mínimo. La grandeza de un negocio es una cualidad, no es un tamaño. Y también diría que reinvirtiéramos el dinero del propio negocio en el negocio, es decir, que no nos gastemos el dinero del negocio. La gente me pregunta, ¿de dónde sale el dinero de mi negocio? Del propio negocio, ¿de dónde si no? Es decir, el negocio irá dando ese dinero que necesita para ir creciendo. Y por último, de pequeño a grande, ¿también? Sí, como decía antes, yo creo que la grandeza no es un tamaño, es una cualidad intrínseca. La grandeza es hacer algo que vale, que tiene valor, que tiene utilidad, que da servicio al mundo, ¿no? Por lo tanto, empecemos desde pequeño, como decía, desde casa, con poco dinero, desde un cuchitril si hace falta, o desde una cafetería, o de un garaje, y ya iremos creciendo, ya iremos encontrando personas que nos ayuden, ya iremos incorporando dinero, cosas que hagan ese proyecto más grande en el tiempo.
Bueno, ese es un poco el planteamiento inicial que iremos desarrollando con Raimon Samsó para llevar a buen término eso que es tan difícil de emprender, de intentar pues tener éxito personal y profesional en cualquier cosa que queramos dedicarnos, porque es evidente que el mundo está cambiando a pasos agigantados y no queremos perder ese tren. Raimon. Muchas gracias y buen emprendimiento. Si te parece, nos vemos la semana que viene y nos cuentas más cosas al respecto. Aquí estaré.